Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora sí damos nuestra reunión oficialmente iniciada. Vamos a pedirle el favor al señor Eurípides Muñoz si nos dirige con una oración. Claro que sí. Gracias, Bueno, señor vamos a Eurípides. orar. Padre, Señor del cielo, buenas tardes, mi Señor. Padre, gracias, Dios, por este día tan especial, por amarnos, por cuidarnos, por permitirnos aprender cada día de tu palabra, Dios, y darnos fuerza, Dios, para ponerla en práctica, para honrarte con nuestras vidas, para honrarte con cada cosa que hagamos, mi Señor. Solo te pedimos, Dios, sabiduría para poder entender su palabra, Dios, pero fuerzas también para poder vivirla, Señor. Gracias por este tiempo que podemos aprender de ti, Padre, que podemos ver a tantos hermanos que no podemos abrazar, Dios. Gracias por poder escuchar sus voces, gracias por compartir este tiempo juntos y aprender juntos de ti, Señor. Te agradezco tanto, Dios, el hecho del perdón de nuestros pecados, la gracia que tiene hacia nosotros y la esperanza que tenemos de ir al cielo, Señor. Gracias te doy por este tiempo y de tu Hijo Jesús que te oro. Amén. 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 Muchas gracias, señor Euro. Bueno, entonces siempre creo que es bueno recordar qué es lo que estamos haciendo en este grupo. Primero, yo estoy seguro de lo que dice Mateo 28:20, de que es importante que aprendamos a obedecer para enseñar a otros. Mateo 28, lo voy a leer. Ay, se me cayó. Tranquilo, voy a leerlo para que no vaya a decir algo que no debo decir. Acá dice Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, es lo que hacemos en este grupo. O sea, estamos aprendiendo lo mejor posible. Cuando digo lo mejor posible, significa que tal vez aún tengamos limitaciones, pero lo mejor posible, lo que Jesús enseñó. ¿Para qué? Para que podamos obedecerlo y para que luego lo enseñemos a otros. Entonces, esto es importante porque si no es claro que debemos aprender para practicar y para enseñar a otros, pues creo que lo que vamos aprendiendo se nos puede diluir en el tiempo y lo olvidamos. Entonces es clave que aprendamos muy bien lo que Jesús enseñó. Y por eso vamos también un poco lento. O sea, el lunes que pasó, terminamos apenas de estudiar Mateo 5:3 desde que empezó la cuarentena. Creo que empezamos como a mediados de marzo. Sí, vamos muy, pero muy lento. Entonces, ¿por qué? Porque queremos asimilar muy bien la enseñanza de Jesús. También para los hermanos que van entrando y los amigos que nos acompañan, una parte es de enseñanza y la otra parte es donde podemos compartir un poco de nuestras vidas, de cómo vamos con la vivencia de las enseñanzas, de cómo vamos practicando lo que vamos aprendiendo. Y entonces recordamos que empezamos estudiando el Sermón del Monte, Mateo 5. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es las primeras palabras que él pronunció con relación a la enseñanza en el Evangelio de Mateo. Básicamente, ¿qué está diciendo? Como que Dios felicita, Dios aprueba, Dios le da su favor a quien reconoce su necesidad de él y que esa persona de manera simultánea va a ser heredero o heredera del reino de los cielos. Ahora lo que vamos a empezar a hablar hoy, consuelo para el que sufre. Yo calculo que serán 10 clases hablando solamente de Mateo 5:4, o sea, tratando de entender lo mejor posible
lo que Jesús está enseñando. Entonces, para introducir un poco el tema de Mateo 5:4, consuelo para el que sufre, creo que es como el tema general. Vamos a irnos dando cuenta que la mayor tragedia que puede vivir la humanidad o cada persona no es el coronavirus, no es quedarse sin trabajo, no es una enfermedad terminal, no es romper una relación sentimental, no es nada que tenga que ver con este mundo. La mayor tragedia que puede vivir la humanidad o un individuo es estar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Sí? Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, es vivir separado de Dios y morir sin la esperanza de pasar una eternidad al lado de Dios. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que significa estar separado de Dios. Básicamente, ¿qué enseña la Biblia? El que está separado de Dios está muerto espiritualmente. Es lo que dice Efesios 2. ¿Sí? Si está muerto espiritualmente, no tiene esperanza de salvación, no tiene esperanza de vivir la eternidad al lado de Dios. También iremos entendiendo en la medida que avanzamos, el ser humano, o sea, todos nosotros no fuimos creados para estar separados de Dios. Nosotros fuimos creados para estar con Él, para vivir con Él, para vivir en su presencia. Y en la medida que avanzamos también nos vamos a dar cuenta que el vivir separados de Dios mientras estamos en este mundo también trae mucho dolor y trae muchísimo sufrimiento a nuestras vidas. Entonces va a ser importante entender eso que dice Mateo 5:4 por eso. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar estudiando Mateo 5:4? Que solamente en ese versículo está contenida toda la enseñanza de la gracia. La enseñanza de la gracia de Dios. Por eso vamos a dedicar tiempo a poder estudiar lo que significa la gracia, conocer lo que para Dios es gracia y cómo Él a nosotros nos ve con mucha gracia. Pero también vamos a aprender acerca de la ira de Dios, porque no es un tema muy común. Y la verdad, lo aprendimos hace muchos años, es muy difícil entender la gracia sin entender la ira. O sea, si no entendemos la ira de Dios, no vamos a entender la gracia. Y si no entendemos la gracia, no vamos a ser agradecidos con lo que Dios nos está dando. O sea, no seremos agradecidos porque asumiremos. Esa es nuestra naturaleza, o sea, de asumir que tenemos las cosas. Además de eso, pues también vamos a ver que está contenido toda la doctrina de la palabra de Dios, o sea, en esto del consuelo para mantenernos en la salvación, pues obviamente Dios nos dejó su palabra para que la practiquemos, para que la vivamos y para que nos mantengamos conectados a Él. O sea, a partir del momento en el que entramos a ser parte de la familia de Dios, lo que nos va a mantener unidos a Dios es la obediencia a su palabra, ¿sí? Es entender que fue la desobediencia a su palabra lo que nos separó. Entonces, la obediencia a su palabra es lo que ahora nos va a mantener unidos. Pero además de eso, también encontraremos toda la doctrina del poder de Dios. O sea que, ¿cómo nos consuela también Dios? Pues lo estuvimos hablando en el periodo de enseñanza anterior, y Dios sabe que nosotros no podemos vivir su palabra, vivir el reino de Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría. Entonces, Él nos dejó su espíritu. Él nos dejó su espíritu para que Él nos ayude donde nosotros no podemos. Entonces, haremos énfasis, porque lo hablamos antes, de que aprenderemos o seguiremos aprendiendo que donde nosotros terminamos, Dios comienza. Y creo que va a ser muy bueno ser conscientes de esa realidad espiritual.
¿sí? Donde nosotros terminamos, donde nosotros no podemos y nos entregamos a Dios, ahí es donde Él libera su poder y nos levanta para salir adelante. Y en eso yo pensaba anoche, cuando Eurípides estaba orando hace un momento, oraba porque podamos disfrutar como este momento de por lo menos vernos virtualmente, ¿sí? Pero ayer yo sentí como una tristeza muy fuerte, o sea, como sentía una necesidad de tocar a alguien. Bueno, tengo acá a mi esposa, menos mal que no estoy solo, pero como una necesidad de estar con mis hermanos, de abrazarlos, de comer juntos, de contar chistes, de reírnos. Sentí como, Dios mío, como un vacío muy profundo en mi corazón. Y en la reunión que teníamos anoche con otro grupo de hermanos, pues yo expresaba eso, expresaba que cómo me estaba sintiendo, y cada uno de nosotros, de los hermanos que estaban ahí, pudo compartir también cómo se sentía, y hablamos pues de debilidades en nuestro corazón, de dolores, de sufrimientos del alma, y fue asombroso, pero al final yo me sentí renovado, escuchando la debilidad de nuestros hermanos, compartiendo mi propia debilidad, como que sentí que mi cara cambió, o sea, la sensación de tristeza como que se esfumó, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a, creo que vamos a ir siendo más conscientes, ¿no? De cómo el poder de Dios se libera en la debilidad, ¿sí? De que es bueno mostrarse débil delante de Dios, pero también entre nosotros nos necesitamos mucho los unos a los otros. Entonces, todo eso está ahí en Mateo 5:4. ¿Quién lo fuera a pensar? O sea, es profundo lo que Jesús está enseñando ahí. Pero también creo que Mateo 5:4, o sea, si lo entendemos en la medida que lo vamos entendiendo con mayor profundidad, prepara el corazón para entender las enseñanzas del reino de los cielos. Sí, o sea, si lo entendemos, prepara nuestro corazón para que veamos cada enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesús de una manera totalmente diferente. O sea, prepara el corazón para que entendamos lo que Jesús quiere comunicar, para que entendamos que el no vivir en obediencia nos separa de Dios. Entonces, eso pues me parece muy animante, porque imagínense, Jesús le está enseñando ahí a los discípulos a entender, les está presentando el mensaje del reino de los cielos, ¿sí? Les está enseñando cómo se vive en el reino de los cielos, qué hay que creer para vivir en el reino de los cielos. Y en Mateo 5:4, Él prepara el corazón, o sea, nos está guiando hacia la necesidad de tener un corazón sensible al pecado, un corazón que le duela al pecado, que sienta la separación de Dios cuando peca, cuando desobedece, o cuando en la medida que empieza a ser consciente de su desobediencia, pues ese dolor lo va a llevar a un arrepentimiento que no es solamente mezclado con remordimiento, sino que es un arrepentimiento que lleva a decidir cambiar la manera de pensar humana y tomar la manera de pensar de Dios. ¿Sí? Todo eso, si lo entendemos, creo que es lo que va a ir produciendo el mensaje, la comprensión de Mateo 5:4. También estoy hablando de lo que ha producido mi corazón y lo que yo veo que ha hecho con Nayibe, acá mi familia y con otros hermanos que hemos estudiado esto antes. También prepara el corazón para conectar con nuestra necesidad más profunda de Dios. Sí, o sea, nos prepara para entender más profundo cuánto necesitamos de Dios
y también va a conectarnos con nuestro pecado, con el pecado que aún hay en nosotros. O sea, creo que iremos aprendiendo a vernos en la naturaleza pecaminosa como Dios nos ve, ¿sí? A decirle pecado a lo que es pecado, a asumir la responsabilidad delante de Dios de nuestro pecado, que eso implica obedecer muchas escrituras, ¿sí? Pero al final va a ser increíble ver cómo Dios nos va dando un corazón mucho más sensible a su palabra, más sensible a lo que sale feo de nosotros, sensible a la maldad dentro de nosotros mismos. Entonces, de pronto habrá momentos donde se pueda tornar un poco desanimante porque empezamos a ver el pecado como es. Pecado. Uy, Carlos me antojó de tinto, me voy a tomar un sorbo de tinto. De café. Otra cosa pues, que a mí me ayuda, definitivamente en la medida que avanzamos en el estudio de las bienaventuranzas, cambia nuestra manera de leer la Biblia. Sí, o sea, cambia nuestra manera de entrar a las escrituras, o sea, como que se hacen realidad, como que uno ve, esto es verdadero, o sea, esto no es una teoría, no es algo chévere, no es algo para vivir en el futuro, no es algo para otros, es algo para mí. Y yo lo necesito. Sí, o sea, yo necesito eso en mi vida, o sea, es necesario. Entonces, así por encima, es lo que vamos a ir descubriendo en nuestro estudio de Mateo 5:4. Pero también como es necesario conectar el concepto espiritual con vivencias humanas, porque es lo que nuestro Señor Jesús hizo también con los discípulos. Ellos aprendieron en un entorno donde estas enseñanzas espirituales tenían imágenes en el mundo real. Entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar hermanos compartiendo de sus vivencias, de sus experiencias, de dolores profundos también, como en las otras reuniones. O sea, de dolores del alma, porque eso nos ayuda a conectar mucho más con nuestra necesidad de Dios. Entonces, esta parte es introducción, o sea, para tener como que visualicemos un poco hacia dónde es que vamos con todo esto. Algo que también queremos animar a cada uno de los hermanos que nos acompaña es procuren aprender para enseñar a otro. Sí, o sea que esto es clave, o sea, aún si tú estás acompañándonos hoy y apenas estás teniendo un contacto con las escrituras, con la Biblia, aprende para poder enseñar a otro. Hay algo que Dios hace cuando nosotros aprendemos para enseñar a otros. Solamente tener la actitud de aprender para enseñar a otros, ya eso nos ayuda un montón. Pero cuando enseñamos a otros, eso es fascinante. O sea, se van a asombrar de lo que Dios puede hacer. También, aunque vamos a enseñar bastante, no es todo lo que se puede decir. O sea, no, hay mucho más por decir y eso ya va a ser tarea de cada uno. Sí, o sea, tratamos como de poner un poco en plastilina la enseñanza de Jesús, pero el desarrollo real, el desarrollo más profundo, lo hace cada uno en su día a día, cada uno tomando la Biblia y estudiándola con ese deseo de conocer más a Dios y de agradarlo y de honrarlo. Eso va a ser importante. Entonces, ojalá que a partir de este momento agarremos eso y también en otras reuniones podamos compartir de la experiencia de poder enseñar a otros. Entonces, bueno, regresando ya a lo que es la escritura en sí,
varias cosas así rápidas. Jesús dice ahí, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Eso es lo que dice en esta versión. Creo que yo tengo por ahí acá tengo la versión Dios habla hoy. Creo que ahí dice felices. Acá creo que dice felices, dichosos. Esta también dice dichosos, yo lo leí Reina Valera. Dichosos los que sufren porque serán consolados. En esta versión de Dios habla hoy, en la NBI dice dichosos los que lloran porque serán consolados. Hay una versión en inglés que es la King James, dice, traduce al español como bienaventurados los que están de luto. Bienaventurados los que están de luto porque serán consolados. ¿Sí? Esa es la traducción real. Lo que Jesús quiere decir ahí no es felices lo que decía yo en el principio, no es felices los que lloran porque están sufriendo en este mundo, aunque Dios también consuela al que sufre en este mundo. Pero Él está iniciando la enseñanza del reino de los cielos. Entonces, Él dice algo así como, bienaventurados los que entienden que su pecado los separa de Dios. Y al entenderlo, sienten como que están de luto. ¿Sí? Y entonces, al conectar esa palabra luto con nuestra realidad, con nuestro mundo, pues cuando nosotros experimentamos luto, solamente el luto más fuerte, cuando muere una persona que nosotros amamos. Ahí es donde el luto lo entendemos, o sea, es un dolor tan profundo, que solamente queremos vivirlo una vez en la vida. Sí, ese luto, ese dolor, ese sufrimiento por dentro de ver que una persona que amamos partió y nunca más la volveremos a ver en esta vida. Eso es un dolor que casi que es tan indescriptible, tan profundo, que solo entiende el que lo vivió. Es muy difícil, o sea, cuando vamos a un funeral y decimos lo siento, ese lo siento es como trato de acompañarte un poquito en tu dolor, pero es imposible poder sentir lo que siente una persona cuando ha perdido un ser querido. Ahora, cuando Jesús está enseñando esto, en el tiempo de Jesús, mataban mucha gente. O sea, recordamos que Jerusalén o Palestina en ese tiempo era colonia del Imperio Romano. Y al ser colonia del Imperio Romano, pues el imperio hacía lo necesario para mantener a sus colonias controladas. Si tenían que asesinar, asesinaban. O sea, lo que tuvieron que hacer, ellos lo hacían. Entonces, para los judíos de esa época, los discípulos, la muerte era algo cotidiano. Yo hace un tiempo decía, era como en nuestro país, en Colombia, si nosotros hubiéramos estado en esas zonas de guerra, sí, esas zonas donde estaban los paramilitares, donde estaba el ejército, donde estaba la guerrilla, y familias llegaban, eran, muchos perdieron sus papás, sus hermanos, sus mamás, familiares, amigos. Era como vivir en un entorno así. Entonces, el dolor de la muerte era algo cotidiano, era algo que casi todo el mundo estaba experimentando. De hecho, nosotros un tiempo en Caracas como que veíamos muerte por todo lado, o sea, mataron a un familiar de uno de nuestros hermanos, un vecino se murió, a un amigo lo apuñalaron y lo mataron, o sea, era una cosa como que uno conectaba, o sea, vivía como en luto permanente. Y Jesús está diciendo que cuando entendemos que el pecado nos separa de Dios,
El dolor debe ser similar al que siente una persona que ha perdido un ser querido. ¿Sí? Eso es algo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia fuerza. El Espíritu de Dios tiene que intervenir para darnos un corazón así de sensible. Nuestro corazón no es así de sensible. ¿Sí? Y de eso es de lo que habla Mateo 5:4, de cómo desarrollar un corazón tan sensible al pecado que cuando pecamos nos duele, o sea, sentimos, esto nos separa de Dios y eso es lo que va a impulsar a resolver, no solamente a pedir perdón por haber pecado, sino a cambiar la manera de pensar que nos hace pecar, que nos hace separar de Dios. Creo que es otra cosa que aprenderemos, que el pecar nos separa de Dios. Y si nos quedamos en el pecado, pues terminaremos separados de Dios. Y tenemos que entender que estas enseñanzas fueron para los discípulos, ¿sí? Para que ellos vivieran de esa manera. Entonces, una aplicación de esto, ¿cómo sería? O sea, voy a tomar el ejemplo clásico que siempre uso. De hecho, mi Biblia en esa página está amarilla. Está amarilla, amarilla, amarilla. Creo que es la página que yo más uso de toda mi Biblia. Pero hace un momento yo les decía, vamos a ver las escrituras de otra manera, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es un ejemplo, pero así es como debemos ver toda la enseñanza, que creo que Dios en su paciencia nos va a ir revelando poco a poco. Pero en Mateo 5:21, Jesús llega y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate será sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ahora, ¿cómo entenderíamos esta escritura con Mateo 5:4 en la mente? Que si no es obedecida, primero, si no es obedecida, termina separándonos de Dios. Es como lo primero. Porque él está diciendo que si una persona quiere acercarse a Dios, necesita tener el corazón limpio de todo lo que pueda separarlo de las demás personas. O sea, no podemos estar unidos a Dios y estar separados de las otras personas. Eso no es posible en el reino de los cielos. Pero él llega y lo trata, empieza tratándolo en el nivel del corazón, que es otra cosa que vamos a ir reforzando. El reino de los cielos funciona en el nivel del corazón, no tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con el carácter, con la esencia de quienes nosotros somos. Y Jesús dice, miren, en este mundo, el que asesina a una persona será sujeto del juicio del tribunal. En el reino de los cielos, no es el que asesina, es el que se enoja con su hermano. O sea, si hubiera un sistema legal, espiritual acá, por el solo hecho de yo enojarme con mi hermano, yo ya tendría que ir ante los jueces. Sí, o sea, en el reino de los cielos el enojo es tan grave como el homicidio acá. Sí, pero si la persona en el reino de los cielos no solo se enoja, sino que insulta a su hermano, es homicidio agravado. Y si no solo se enojó, sino que lo insultó y lo despreció, o dice acá, o lo maldijo, pero el maldecir es como lo despreció, lo sacó de su corazón y lo aborrece en su corazón.
entonces esa persona será sujeta del juicio del infierno. O sea, la sanción es mucho más grave. Ahora, ¿por qué es que aún hay personas que pueden ser esclavos del enojo? Porque su corazón aún no es sensible a esta enseñanza de Jesús, porque aún no le duele, o sea, no entiende que ese enojo eventualmente lo puede llegar a separar de Dios por una eternidad. Por eso creo que el apóstol Pablo en Efesios 4, él dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el enojo les dure todo el día. Sí, no, en el reino de los cielos no se guardan enojos, o sea, no se guarda resentimiento, no, todas las cuentas se aclaran, lo que haya que hablar, se habla. ¿Por qué? Porque eso termina primero separándonos a nosotros, entre nosotros, pero nos separa a nosotros de Dios. ¿Sí? Esta enseñanza es muy radical. ¿Y Jesús qué está diciendo? Bueno, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si él dice tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién fue el ofensor? Sí, si mi hermano tiene algo contra mí, pues el ofensor fui yo. Entonces yo soy el que debo ir y buscar y casi que es reconciliar al hermano conmigo porque yo fui quien ofendí. Yo debo tomar la iniciativa. Ahí mismo en Mateo 18, Jesús plantea la otra opción. ¿Qué pasa si tu hermano peca contra ti? Pues igual tienes que ir y hablar con él, pero tratar de ganarlo para que él se arrepiente y se vuelva a Dios. Pero en este caso, él está hablando para el que ha sido el ofensor, para el que ha pecado contra Dios, para el que se ha alejado de Dios. ¿Cómo leemos esto con el lente de Mateo 5:4? O sea, lo primero que evaluamos es, ¿me duele esto? O sea, ¿creo yo que esto me puede separar de Dios? Es la primera pregunta que siempre nos vamos a hacer con todas las enseñanzas. ¿Realmente yo creo esa enseñanza? ¿Cómo sé que la creo? Pues porque me duele cuando no estoy viviendo ahí, cuando no la obedezco, cuando la desobedezco. Me duele si me doy cuenta de que estoy viviendo en desobediencia. ¿Sí? Si eso es lo que está pasando, entonces yo puedo decir, oiga, sí creo esa enseñanza porque eso es lo que me va a llevar al arrepentimiento. Pero cuando no la creo, aunque la sé, pues cuando la conozco, pero no la obedezco. O sea, si yo sé que ofendí a mi hermano y que debo ir y pedirle perdón, reconciliarme con él, pero no lo hago, entonces yo no creo lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús había dicho o dice en Juan 8, 31 y 32. Voy a leerlo acá para no tener que parafrasear. Juan 8, 31. Dice acá, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, una de las clases que hicimos, creo que dedicamos una o 2 semanas a hablar de la fe. Hablar de la fe, porque sin la fe es imposible vivir lo que Jesús está enseñando. Entonces, ¿qué aprendimos? Hay una fe que es la que nos lleva a creer que Dios existe y esa fe es necesaria. Pero Jesús está hablando de la fe que lleva a ser fieles a lo que él enseñó. Es otro tipo de fe. Y con esa fe es que debemos leer la enseñanza de Jesús. Sí, él dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados?
Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener libres de la esclavitud del pecado? Pues la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos mantiene esclavos al pecado? Pues la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos mantiene también esclavos del pecado? El no creer en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que no creemos? Porque no obedecemos. Como un juego de palabras. Entonces, ¿qué es lo increíble que Dios hace cuando empezamos a entender Mateo 5:4? Pues el corazón se empieza a hacer sensible. O sea, llega el momento en el que no nos podemos resistir a obedecer. Porque ya como que entendemos las implicaciones de vivir en la desobediencia a la palabra de Dios. Nos puede separar por una eternidad. Entonces, hemos hablado en otras reuniones de que lo increíble de poder estudiar las enseñanzas de Jesús de esta manera es que no tiene que ver con cómo funcionan nuestras congregaciones. Y en esta reunión hay hermanos de diferentes congregaciones aquí en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, no tiene que ver con cómo funciona. Tiene que ver con nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Es individual, es personal e intransferible. Sí, si vamos a Panamá o a República Dominicana o a Lima o a Ecuador o a otro país o a México, pues las iglesias funcionan diferente. Si vienen los hermanos de allá para acá, funcionan diferente. Esto no tiene que ver con cómo funciona la iglesia, tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios nosotros, cómo vivimos el evangelio que nuestro Señor enseñó. ¿Sí? Entonces, se va sacando de la mente la idea también que puede haber de que cristianismo es cómo funciona la iglesia. No es eso. Cristianismo es cómo vivimos la palabra de Dios en donde estamos. Y la palabra de Dios es la misma. Es la misma. Esta mañana pasaba un tiempo chiquitico con un hermano que vive en España. Y yo le preguntaba, ¿qué versión lees tú? Y él me decía, la nueva versión internacional. O sea, es la misma versión que yo estoy leyendo. La misma versión que leen muchos. ¿Sí? Entonces, cambiará. De pronto, en otro lado tengan otra versión. Acá tenemos varias versiones. ¿Sí? Pero en esencia, la palabra de Dios es la misma. Es la misma. Entonces, Jesús, ¿a qué está apuntando? A que se vaya desarrollando un corazón sensible al pecado, sensible, sí, que duela, que nos sintamos mal, pero porque nos separa de Dios, no porque quedamos mal con el otro, porque le estamos quedando mal a Dios. Que estas son las enseñanzas del reino de los cielos, no son las enseñanzas de la iglesia, eso también es un error. No estamos enseñando lo que se enseña en la iglesia. Estamos enseñando lo que Jesús enseñó. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, y no estoy hablando en contra de lo que se enseña en la iglesia. Solo que este es un espacio para enseñar lo que Jesús enseñó. Entonces, lo otro que va a suceder, que acabo de caer en cuenta, es que en la medida que vamos entendiendo todo esto, lo que se enseña en cualquiera de nuestras congregaciones va encajando. Lo vamos entendiendo de mejor manera. ¿Sí? Aún si el hermano que está enseñando, que está predicando, dijera algo diferente, como que el corazón va agarrando lo que va agregando a lo que ya sabemos. O sea, vamos a entender todo de una manera totalmente diferente. Entonces, para ir ya como concluyendo esta parte, pues a mí me anima, me inspira y me genera como mucha expectativa lo que Dios va a seguir haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque quien nos va a mover, si en la medida que vamos entendiendo esto, en el nivel del corazón,
lo que nos impulsa a vivir nuestra fe es la palabra de Dios. Sí, o sea, es algo como asombroso. Puede sonar como, pues claro, esa es la palabra de Dios. Pues sí, como obvio. Uno de mis hijos me diría, pues papá, 5 dedos de frente. ¿Sí? Pero parece obvio, pero no es obvio. Porque en la práctica a todos nos hace falta ser mucho más conscientes de que nuestro corazón aún es duro en muchos aspectos. De que hay escrituras que ni siquiera las conocemos. O sea, hay enseñanzas de Jesús que vivimos desobedeciendo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, al desarrollar todo esto que Jesús enseña y pues el corazón va a cambiar o cambiar. O sea, no, si somos hijos de Dios verdaderos, lo único que puede suceder es que nuestro corazón cambie, que haya una transformación en el interior del corazón. No puede suceder nada diferente, porque eso es lo que la palabra de Dios produce en los pobres de espíritu, en los que tienen herencia en el reino de los cielos, en los que están de luto porque reconocen que su pecado los separa de Dios. Entonces, creo que Jesús lo dice más adelante. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. O sea, si entendemos esto, o sea, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? O sea, ¿qué pensamiento? A veces uno puede pensar que porque las cosas están mal, entonces Dios no está con nosotros. Pero con el corazón limpio, nosotros vemos a Dios en el peor momento. Como diríamos en bogotano, en la inmunda veríamos más a Dios, en lugar de ser lo contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir por ahora como una introducción a lo que sería el estudio de Mateo 5:4. Lo que vamos a hacer ahora es pues escuchar algunos comentarios, reflexiones, meditaciones, y luego nos despediremos a las 6:30 porque tenemos reunión a las 7 acá en la iglesia en Bogotá. Bien, voluntarios, ¿qué piensan de todo esto? Carlos Briceño. Señor Carlos Briceño, a ver, te abro el micrófono. Listo. Ya voy. Ya voy. Ay. Te escuchamos. Ahí te escuchamos. ¿Qué pasó? Te estamos escuchando. Se te apagó el micrófono. Buenas tardes, hermano. Hola, Carlos. Hola. Listo. Listo. Me acompaña a clase Álvaro Playar, de 44 años, y su hijo de 15. Bienvenido. Álvaro y su esposa tienen casi... ¿Ah? Que bienvenidos. ¿Qué dijiste? Bienvenidos. Gracias. Tienen mes y medio recibiendo de bienaventuranza y los resultados han sido muy halagadores, muy exitosos. A mí me gustaría más bien que sea él quien diga su propio testimonio y no que sea yo. Lo que sí es cierto que estaban a punto de divorciarse después de 20 años de relaciones y que su matrimonio estaba totalmente destrozado, su casa, sus relaciones personales y con sus hijos. Me gustaría que él hablara. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Sí, solamente un mes y medio hemos salvado una relación de casi 20 años, ya llevamos ya tiempo ya
en guerra campal en la casa y vemos que Dios ha puesto su mano milagrosa a través de la escritura y de la bienaventuranza y a través también del instrumento que ha sido Carlos en nuestra familia, el cual ha ayudado con su palabra a través del Espíritu, que sabemos que es el Espíritu el que está orando y el que está colocando las palabras en su lengua para que restauremos nuestra familia, nuestro hogar, un hogar que estaba ya perdido, ya prácticamente estaba en coma y resucitó de las cenizas. Ahorita la casa, el ambiente es otro, la casa cambió, el ambiente, la relación con mi esposa es distinta y es recíproco. De mi parte hacia ella hacia mí. De igual manera cambió el ambiente con nuestros hijos están felices. De hecho, hoy vino Samuel conmigo a escucharla, viendo los resultados, dice, bueno, yo quiero también saber. Y bueno, y vino conmigo hoy, improvisado. Y tuvimos una clase maravillosa de la bienaventuranza, la primera bienaventuranza. Y de verdad que se ha visto resultados. Y de verdad, Dios es bueno. Es bueno. Gracias. Bueno, Samuel, Oberti, que también está en la reunión, ha sido factor importante al darle las enseñanzas a la esposa de él. De hecho, a mí me conmovió mucho hace como 15 días, porque era tanta la carga del pecado y de sus malas relaciones que estudiando el perdón y el llorar, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, él se puso a llorar aquí. Eso fue muy impactante, no solamente para mí, para su esposa también y para sus hijos. Entonces, es como un testimonio para que sepan que cuando se busca a Dios con un corazón sincero, un corazón con ganas de estar asqueado por el pecado, por la carga del pecado, y de querer buscar a Dios la paz que es increíble, eso es un milagro. Es indescriptible, pues, lo que hace la palabra de Dios en los corazones de la gente cuando lo buscamos de todo corazón. Entonces yo quería presentárselo y que él hablara también. Gracias. muchas gracias, Carlos. Gracias. Samuel, ahí en Caracas hay un grupo de adolescentes chévere con los que te puedes conectar también por el Zoom o por WhatsApp. Dile a Carlos que te ayude con eso para que los vayas conociendo y pues también recibas ánimo de parte de ellos y también te puedan enseñar las escrituras. Un gusto conocerlos, qué alegría. Dios quiera un día nos podamos dar un abrazo así bien fuerte. Gracias, Carlos. No hay de qué. Estamos para eso. Gracias. Okay. Yolima. Ay, perdón, otra cosita. Dime, espera que te apague el micrófono. Espera. Dime. Otro aspecto importante es que ellos pertenecían al Centro Cristiano para las Naciones y en vista de que yo veía que su matrimonio cada vez iba peor, yo comencé a invitarlos y a darles los estudios y ellos se han dado cuenta que el mensaje es totalmente distinto. Sí, es verdad. Y eso es lo que los ha motivado a seguir viniendo y a seguir escuchando porque realmente les ha traído paz al corazón, especialmente las bienaventuranzas, aparte de los estudios bíblicos y aparte de algunos talleres de construcción de familia que también les estoy dando. Pero es importante el trabajo. Estamos reconstruyendo desde los 20 años que tienen ellos para acá. Muy chévere. Gracias, Carlos. Increíble. Muy especial. Nos mantienes ahí como contándonos para ir celebrando contigo. Es que se quieren bautizar en la iglesia y se quieren casar en la iglesia.
No, muy chévere. Amén, amén por ellos. Qué alegría, muchas felicidades. Ay, Le ¿cómo damos se llama? gracias todos a Dios por este Hacen milagro. un matrimonio virtual y nos invitan a todos nosotros. Sí. ¿Cómo se llaman para orar por ellos, por favor? Carlos, ¿cómo se Esperemos llama? que termine la cuarentena. ¿Cómo? Ay, sí, por favor, para Carlos, tenerlos en oración, para que recuérdanos Dios los los siga nombres. guardando. Amén, amén. Los nombres. ¿Cómo es el nombre de tu hijo y de la esposa? Samuel Planchar. Y la esposa. Yudalí Gutiérrez. Otra vez. Samuel y ¿quién? Samuel Planchar, conté al final. Sí. Y Yudalí Gutiérrez. Yudalis. Yudalí Gutiérrez. Yudalis Gutiérrez. Por favor, oren por ellos. Muchas Bueno, Sí, gracias. señor. Estaremos orando. Gracias. Bien, Yolima y Pedro Pablo, gracias, Carlos. Bueno, ¿sí me escuchas bien? Sí, si no te escuchamos, te avisamos. Ah, bueno, gracias. Gracias primero que todo, pues Edilberto y Nayib, creo que Ahora no te escuchamos. pues, es un tema que me ayuda bastante, es muy importante. Estaba como bajando el estándar de Jesús, sí, como viendo cosas de una manera intelectual y eso como que me estuvo enredando, entonces fue difícil, fue muy difícil. Pienso que a pesar de que llevo mucho tiempo en la fe y eso, es un margen muy delgado si no cuido mi corazón, ¿sí? Fácilmente el pecado me puede separar de Dios. Y eso, como que Dios ha trabajado este último tiempo en eso, poder entenderlo no intelectualmente, sino más profundo. Uno sabe, o por lo menos yo sabía, bueno, no peco en esto, no peco en eso, pero uno como que se va acostumbrando a que sea un poco más intelectual que ser como consciente de esa separación. Y si yo no, o sea, también me di cuenta, si yo no veo, o sea, no tengo el estándar del Evangelio de Cristo, en vida tampoco lo voy a ver en las otras personas, o sea, tampoco voy a ayudar a otros a que lo vean, porque no tengo de dónde como enseñarles o decirles, entonces, por ende eso va a afectar la iglesia. O sea, si yo no veo mi pecado, pues difícilmente va a ayudar a otro, y si pasa eso como una cadena, pues va a afectar nuestra iglesia, nuestra comunidad como hermanos. Entonces, estos días estuve leyendo una escritura que pues me animó un poco, dice, no tengas, es en Daniel 10:12, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Y eso me animó mucho, pero veo la necesidad de que yo cada día cuide mi corazón y me humille cada día delante de Dios. Eso quería compartir. Gracias, Yolima. Gracias. Muchas gracias. Señor Pedro Pablo Díaz, bienvenido. Muchas gracias, Edilberto, Nayib, qué alegría verlos en esa, no sé por qué, pero aquí está más clarito el cielo, porque está ya muy oscuro, parece que están en una noche, pero increíble. Bueno, no, muchísimas gracias por
el tiempo, por el compartir siempre con tanto amor que se siente de parte de ustedes, el cariño, esa hermandad que es definitivamente evidente. Bueno, quiero compartir básicamente que escuchando esa primera parte de la introducción, digamos que conecté muchísimo con la palabra unidad, ¿sí? Jesús insiste en que si ustedes permanecen unidos a mí, ¿sí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿sí? Siempre habla de esa unión, de un todo, de ser uno solo con él. Luego el apóstol Pablo habla de que ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, en esa perfecta unidad, ¿sí? Conecto tantas cosas y digo, wow, es que definitivamente todas sus escrituras son una sola en sí, es como una gran pieza, no está suelta, no está difundida, sino que está completamente compacta, es una sola. Y creo que ahí es su gran poder, porque en su ejemplo, cuando estuvo en la tierra aquí con nosotros, fue tan consistente, tan coherente entre lo que hacía, lo que pensaba, lo que decía y lo que sentía. Es impresionante. Entonces, ahora que estamos viendo el tema de sentir compasión, de lo que quiero es misericordia y no sacrificios, pues esa compasión definitivamente viene de Cristo, viene del Espíritu Santo, ¿sí? Y por supuesto, conecta con esa unidad. Y estando en esa unidad, mi sensibilidad, la mía, sobre el tema del enojo, que una y otra vez he tenido que arrepentirme, reconocerlo, frenar, así como en cámara lenta. Bueno, pero ¿qué es lo que me hace enojarme? ¿De dónde proviene? ¿Es de mi inseguridad? ¿Es de mis miedos? ¿Es de esos parámetros que no quiero renunciar a tenerlos, pero que son más humanos que espirituales? Miro la compasión de Jesús sentándose en la casa de Mateo con más pecadores, abrazando a la mujer adúltera y perdonándola. O sea, veo a ese Jesús entregado, arriesgado a amar por encima aún de lo cómodo que fuera estar en ese ambiente, claro, por supuesto difícil, por ser él puro, por ser santo, por ser tan sagrado, o ser el ser más sagrado sobre la tierra en ese momento. Pero entonces lo que veo es eso, o sea, es ser un todo con él. Entonces, cada escritura, cada palabra, en ese sentido, creo que Dios te ha dado también ese don de enseñar y de formar ahí como esa conciencia de no pasar tan rápido el versículo, sino detenernos a mirar. Entonces, en el tema del enojo, por supuesto, le he dado gracias a Dios que tanto mi frecuencia como mi intensidad al enojo sí ha disminuido. En la medida en que he tomado eso llamémoslo con toda la responsabilidad espiritual, como una prioridad en mi vida. Yo necesito ser radical en ese pecado. Y al ser radical necesito mirar las raíces, ver dónde se origina, porque lo más fácil, y mi mente me indica, es por culpa del otro o por culpa de una situación o por culpa externa. Y resulta que es algo que nace de adentro, que yo permito, que yo decido enojarme, pero no necesariamente lo que ocurre afuera o que el comportamiento de otros me genere ese enojo y sea la justificación para pecar. Entonces veo que en esa unidad del Espíritu Santo, en esa comunión con el Espíritu Santo, veo que Dios nos fortalece para poder enfrentar esta situación y uno, con el pecado, sentir ese duelo. Con el enojo, sentir que podemos caer de rodillas ante Él y pedirle perdón y permitir que podamos vivir esto de otra manera diferente, renunciar a hacer justicia por mis propias manos o con mi boca o con mis palabras hacia otra persona o hacia una situación en sí. Entonces, veo ese Jesús que dice, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, a mis mandatos, ¿sí? Tú compartías, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero en Juan 7:15 dice, también pidan lo que quieran y se les dará. Entonces veo un Jesús también resuelto a decir, mire, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y si yo digo que esto es así, así va a suceder. Entonces, creo que nos da más fe, nos da más esperanza, nos da más fortaleza, seguir creyendo. Y como tú dijiste, si en algún momento, desde Adán y Eva, la desobediencia nos desunió, ahora las palabras de Cristo son las que nos mantienen unidos
en esa obediencia que solo viene del Espíritu Santo, que es el que anima a ser direccionados por Él a hacer la voluntad de Dios. De verdad que muchas gracias por la labor que hacen, gracias por el amor, gracias por el tiempo, gracias a los varios hermanos que están en esta reunión, y decirles que les mando un gran abrazo, que estamos ya en una no recta final, pero estamos en un proceso ya cercano a terminar parte de todo este proceso, que ha sido maravilloso, porque muchos le hemos podido de verdad extractar y sacar el mejor provecho, reflexionando, reconciliándonos con hermanos, tratando nuestro corazón a fondo, sacando a la luz cosas que tal vez no quisimos tratar en un pasado, pero que ahora se vuelven una prioridad. Gracias, hermanos, de verdad, los amo y estoy orando por cada uno de ustedes cada día. No dejen de orar también por mí, por mi familia y por mis hijos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Amén. Pedro. Gracias. Carlos, tío. Gracias, Claro hermano. que sí, claro que sí. Muy Hola, bien. hermanita, Mafe. Hola, mi hermano. La hermanita. Mira, ya que le diste el pase a tu hermana, Mafe, Ay, no. por favor. Mafe, por favor, queremos escucharte. Bueno, muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos desde muchas ciudades y países del mundo? Para mí es un gusto y un placer poder estar con ustedes. Gracias a los hermanos que intervinieron. La verdad, me conmovió mucho el testimonio de Carlos y sus amigos venezolanos. Me inspira a hacer cosas por muchas personas que conozco aquí, y precisamente es el trabajo que he venido haciendo. A veces no me puedo conectar con ustedes porque tengo estudios bíblicos a las 3, a las 2, a las 3, a las 5 y a las 7 de la noche, casi todos los días. Entonces han sido días, pero ya que hablan de venezolanos, tengo una pareja muy especial que tiene el deseo de casarse. Llevan 12 años juntos sin casarse, pero las escrituras los han inspirado a que definitivamente tienen que vivir con un corazón limpio y libre para Dios. Y hoy estábamos hablando precisamente del bautismo y del matrimonio. Ya recibieron todos sus estudios y ya estamos deseosos de que abran la cuarentena para ver en qué momento coinciden las pico y cédula para poderlos bautizar. Y cuando esta mañana leí que decía lo del consuelo, que seremos consolados, pues esta mañana en uno de mis llantos veía que Dios me consuela, porque estaba llorando y mi hermanita llegó, y el abrazo de ella y escuchar la palabra de Dios es como un consuelo, es alegría a mis oídos, es regocijarme en Él. Y entiendo cuando me pongo a pensar en que si el pecado me separa de Dios, debo entender que es un dolor muy profundo, como el que sintió Jesús cuando le dijo a Dios, estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Era el dolor más grande de la separación de él con Dios, por tanto pecado que tenía cargado, que era el de nosotros. Y eso me hace pensar como necesito estar en constante limpieza en mi corazón para no tener un dolor profundo de estar separada de Dios. Pero bueno, eso es lo que quería decirles, pero por favor sigan orando por todas las mujeres que están estudiando la Biblia. Mañana tengo día de pico y cédula, y me voy a hacer un estudio, la vida de un discípulo, con una mujer que es bien católica, pero ha estado conmovida con las escrituras, y eso me llena de mucha pasión y mucha alegría. Como lo que decías tú, definitivamente cuando aprendemos a enseñar y enseñamos lo que hemos vivido, esto es magnífico, esto es único. Es lo mejor que nos puede pasar, enseñar a otros a obedecer lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Gracias, Mafe. Gracias, Mafe. Muy chévere verte por estos lados.
Menos mal que tuviste un poquito de tiempo. Sí, gracias. Gracias, Mafe. Sí. Bien, Andrés Bustos y nos despedimos. ¿Listo, Andrés? Ya sé que Andrés es el primo de Liliana y de Yasmín. Ujú. No. ¿No? No te escuchamos. Andrés, lo siento, no te escuchamos. Qué pesado. Póngale 0, profe. Señor Cruz, Cruz Rojas. Andrés, no lo pudimos escuchar. ¿Alguien más antes de despedirnos? María Eugenia. Listo, María Eugenia. Espérate, prende el micrófono. Trata de prenderlo María porque Eugenia. no te lo... No. Espera, María Eugenia. Mira tu micrófono, por favor, porque no lo veo. ¿Ya oyen esta hermosa voz? Listo, ya te Ya, escuchamos. Hermosa voz tienes. Hola, hermanos de por allá lejos. Carita, ¿cómo están, hermanos? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? María Eugenia, Bueno, pues bien. A los que no me conocen, soy María Eugenia, la mamá de Mariano. A los que no me conocen. Bueno, un abrazote a todos. Oyendo al hermano que habló, pues estoy unida con él, o en el espíritu más bien. Y lo que yo he podido ver en Mateo 5:4 es toda la situación del mundo, todo lo que hay en el mundo, lo que es el pecado, la tiniebla, todo lo que se lleva al pecado, pues lastima mucho a Dios. Yo viendo a las personas que han muerto en diferentes países y en verdad le duele a uno mucho porque uno no sabe si fueron salvos o no fueron salvos. Y entonces me uno al dolor de madre, pues cuando yo perdí a mi hija y pienso en Dios, en cuánto Él está sufriendo y por todas las personas que se han perdido. Soy yo, ¿no? Pienso que el pecado y todo lo que hay en el mundo es estar en contra de Dios, en contra del reino de Dios. Y que nosotros debemos afligirnos en el espíritu, pues por nuestro pecado, porque pues nosotros somos unos con debilidades humanas y diariamente, solo con nuestras intenciones, nuestros pensamientos, hacemos daño. Y pienso que Dios igual, Él sufre muchísimo cada vez que pecamos. Y ser uno con Dios en su aflicción por todo lo que está pasando, por el sufrimiento de nuestro prójimo, aún de nosotras mismas en nuestros hogares y con todo lo que pasa, pues nos alejamos de esa comunión con Dios, como decía el hermano, de esa unión con el Espíritu para poder expresarle a otras personas lo que nos ha sucedido en nuestras vidas y poder ayudarlos. El Espíritu nos dará la forma de cómo llegar a las personas para hablarles y qué decirles. En ese momento el Espíritu es el que habla a través de nosotros. Y cuando murió mi hija, pues la verdad yo no sabía ni qué decir, qué hacer, porque como la tenía en mis brazos, pues sentía mucho dolor. Y lo único que venía a mi cabeza era invocar el nombre del Señor,
decir, Señor Jesús, yo no sé qué decir, no sé cómo orar, no sé cómo hablar ni nada, pero tú sí sabes. Y en ese momento Él me dio esa paz, me dio como un gozo, una tranquilidad, y entonces por eso sé que Dios siente nuestro dolor y que nosotros también debemos sentir el dolor que Dios siente por todo lo que está pasando por la humanidad en su sumergida en el pecado. Entonces nosotros cada día debemos afligirnos por ese pecado que hay en el mundo, hacernos uno y orar diariamente en esa petición del Señor para que podamos ser, como Él dijo a su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Yo quisiera que Dios dijera, estos son nuestros hijos amados en que tenemos complacencia. Era lo que quería compartir con ustedes y gracias, los quiero mucho a todos. Gracias, María Eugenia. Nos alegra verte también. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Luis Felipe y le pido que por favor ore para terminar la reunión. Bueno, muchas gracias, don Edilberto, muy gentil. Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Gracias. Deseo que la estén pasando rico, sabroso y compartiendo ya con sus familias, pasando estos tiempos de cuarentena. Bueno, en los últimos días he estado estudiando, pues como todo, siempre, las escrituras y mirando muchas cosas, o sea, mirando cómo es el reino, cómo entrar al reino, de qué manera se entra. Y en mi caso siempre, o de un tiempo para acá, pues, había entendido que nosotros, como hijos de Dios, ya fuimos juzgados en la cruz por parte de Dios y que ya, pues, Jesucristo cargó todo el castigo de nosotros en la cruz y todo eso. Pero me he dado cuenta que en la Biblia habla de que seremos juzgados como hijos de Dios para poder entrar al reino de los cielos. O sea, Dios debe decir, debo ser juzgado como un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. Y me he dado cuenta que en ese proceso de ser juzgado como hijo de Dios, pues Dios se va a encargar de sacar todo lo que yo tengo malo dentro de mí y sacarlo a la luz. O sea, entonces leía yo en las escrituras como algo así como que todas las cosas ocultas tendrán que salir a la luz. Y yo me ponía en la posición como de estar frente a él en ese momento y en público y que todo el mundo sepa mis cosas ocultas y todo eso. Y yo decía, carajo, esa vaina debe ser, pues, uno, complicado, pero y es algo que de pronto no quisiera vivir, que fuera de esa manera, pero pensándolo de una manera más correcta y desde un punto espiritual, yo decía, bueno, pero si eso es lo que yo necesito para que yo realmente, mi parte corruptible salga de mí y pues mi parte incorruptible pueda heredar el reino de los cielos, o sea, pueda entrar como tal, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, pues la verdad eso es algo que es un beneficio para mí, que Dios trabaje de esa manera en mí. Yo decía, wow, pero aún no queriendo yo eso para mí, me daba cuenta de cuán beneficioso es para mí que Dios trabaje de esa manera en mí, o sea, que saque todo lo malo que hay mío, que lo trabaje poco a poco, que lo lleve y lo saque. O sea, es un gran beneficio para mí porque realmente va a quitar todo lo malo, todo lo oscuro que pueda haber dentro de mí y que pueda heredar ese reino, o sea, que pueda entrar perfectamente a ese reino como tal, aunque ya estoy aquí, ya estoy disfrutando desde aquí de este mundo terrenal, pero cuando él venga ya, pues, para mí, yo pensaba, wow, o sea, yo no pensé o no quería de pronto, no, yo ya fui juzgado en la cruz y todos mis pecados se quedaron allá, pero el hecho de pensar
que debo también ser juzgado como hijo de Dios y que de esa manera Dios pues se va a encargar de quitarme todo lo malo. Uy, para mí en estos días eso me ha tenido pensando y como decimos algunos, más cabezón de lo que soy, me ha tenido cabezón pensando en eso porque pues es algo que es doloroso para uno poder sacar todo eso maluco que tiene, pero darme cuenta de que es lo que yo necesito y que Dios me da lo que yo necesito, pues es lo mejor para mí. Y como creyente yo debería estar anhelando que Dios haga eso conmigo en todo momento. Que tiene un costo, claro, que me va a costar asumir ese costo, claro, pero es algo en lo que he venido pensando en estos días, hablando del reino, yo, wow, ¿cómo es ese reino? Porque en el reino, pues obviamente, leo yo que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces, el proceso por el cual estoy o estamos pasando cada uno de nosotros, en los cuales Dios está trabajando, pues ese es un bien necesario para todos nosotros o para mí. Entonces, si alguno está pasando por situaciones difíciles y todo eso, pues los animo a que le den gracias a Dios porque Dios está haciendo de cada uno de nosotros, está forjando a su Hijo Jesucristo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y está limpiándonos para poder heredar ese reino como es debido. Eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Y bueno, ¿oramos o? Oremos. Bueno, amado Dios y Padre misericordioso, muy buenas noches, Señor. Queremos hoy, como todos los días, Señor, Padre misericordioso, darte gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por esta oportunidad de vida que nos das cada día, por tenernos aquí, Padre, todavía pendientes de conocer, sedientos de conocer tu palabra, Señor, de hacer la voluntad tuya, Señor, de querer conocerte, querer conocer más de las Escrituras, y pues también el ánimo que tú tienes, Padre, de ser un manifestador de tu vida a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por querernos de la manera que lo haces, con esa gracia, con ese perdón, con ese fervor que humanamente, verdaderamente es imposible hacerlo, Padre. Gracias por ser lo que eres, Señor. Gracias por ser lo que eres para nosotros los creyentes, Señor, y aún para los que no te creen, Padre. Te amamos, Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres. Y bueno, ponemos nuestra vida en tus manos, todo nuestro ser, este resto de noche, Señor, y te damos gracias, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo por quien te hemos orado, Señor. Amén. Amén. Amén, gracias. Gracias, Edilberto. Chao, Edilberto. Chao, todos. Gracias, chao a todos. Hasta luego todos. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Cojan juicio. Gracias, Edilberto y Nayib. Noche para Un todos. abrazo. Gracias a todos, hermanos. Muchas gracias a todos, hermanos. Felices sueños. Un abrazo y chao a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, Sandra Liliana. Sandra Liliana quitó la foto conmigo. Uy, Roxy. La voy a actualizar. Chao, Miriam, Paola, Rosana, Pedro Paz, lo que chévere verlo, María Fernanda y a todos.